Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de CNC Triangle Studio. Un gusto saludarlos nuevamente y en esta ocasión vamos a retomar un poco lo que se vio en el video anterior, y si no lo han visto pues pueden ir por ahí a buscarlo en la lista de reproducción. En ese video se mostró cómo se hizo un tallado en B, pero para poderlo hacer primero se hizo un desbaste o un cajeado. También se aplicó un rectificado porque había un desnivel en la madera. Y vamos a hablar precisamente de la herramienta que se utilizó para hacer el cajeado y el rectificado. Esta herramienta es la que están viendo aquí en su pantalla y la pueden utilizar para cuando necesitan desbastar o cajear áreas muy amplias. También se utiliza para el rectificado, comúnmente utilizado para rectificar la base de sacrificio que se pone en los routers CNC, y obviamente para rectificar pues las tablas de madera y algunas bases de materiales no tan duros como pueden ser plásticos y sus derivados. Se pueden utilizar este tipo de herramientas. Comúnmente es para maderas, a excepción que el vendedor o fabricante de la herramienta te indique que lo puedes usar para otro material. Así que vamos a hacer una explicación, la verdad es muy corta porque no hay mucho que yo pueda decirles sobre esta herramienta, puesto que en videos anteriores les he explicado bastante sobre los diseños de las herramientas y sus usos. Y en esta ocasión me voy a enfocar en esta herramienta para que la conozcan, y quienes la quieran adquirir ya saben que me pueden enviar mensaje y se les estará apoyando tanto en parámetros iniciales para empezar a utilizar este tipo de herramientas y obviamente pues recomendación respecto al material o trabajo que quieran realizar. Como verán, esta herramienta entra en la categoría de los end mills de fondo plano y de filos rectos. Se conocen de fondo plano porque en la parte de abajo, en donde terminan los filos, se forma un ángulo completamente horizontal, a diferencia de otras herramientas que pueden terminar en radios en las esquinas o la típica herramienta punta de bola. Esa es la principal diferencia que hay con las herramientas de fondo plano, que es de la que estamos hablando aquí. Esta herramienta es muy parecida a la herramienta tórica, la única diferencia es que esta tiene radios en las esquinas y te ayuda cuando vas a desbastar cavidades o cajear cavidades en donde quieres que las esquinas queden redondeadas. Les menciono esto porque para quienes se dediquen a hacer, por ejemplo, platos de madera o bandejas de madera, a veces ocupan esta herramienta de fondo plano y filos rectos, pero también podrían utilizar la fresa tórica con radios en las esquinas y le quedan completamente redondeados. Posteriormente hablaremos más a detalle de esta herramienta tórica, pero ahorita quiero mostrarles esta, que es la herramienta de fondo plano filos rectos para desbastes amplios y cajeados. También hay unas que son de multifilos, y estas también se utilizan para desbastes o aplanado de superficies. La diferencia de estas es que la longitud de corte es mucho menor comparadas con estas herramientas de cajeados rectificados amplios. Esa es la diferencia, como verán aquí en la foto. Hay otras muy parecidas que también pueden utilizar, pero estas son las de ranurado en T. Como su nombre lo dice, su uso específico sería para hacer las ranuras en T, pero también hay quienes aprovechan que tienen este diseño en la parte de abajo y la longitud de corte para poder realizar algunos rectificados. Y bueno, para que el video no quede tan corto y para quienes quieran ver, miren, vámonos aquí al software. Ya tengo aquí dibujados unos rectángulos, nada más para una explicación súper rápida. Prácticamente para lo que sería el rectificado, ustedes tienen, por así decirlo, lo que es su área efectiva de corte de su máquina o la tabla que quieran rectificar, y aquí nada más lo que ustedes harían es aplicar un cajeado. El cajeado se aplica para cavidades profundas o simplemente para un aplanado muy ligero. En este caso, por ejemplo, aquí el de rectificado, si yo le doy aquí en cajeado, ustedes pueden seleccionar lo que sería la profundidad a la que quieren que se haga el cajeado, o en caso de que ya tengan una profundidad inicial, le pueden indicar cuál es esa profundidad inicial. Esto lo expliqué en el video anterior para que lo puedan ver por ahí si es que necesitan tener más claro esto. Y miren, aquí tenemos esto del rectificado que lo manejé
para esta trayectoria. Y como verán, cuando van a rectificar alguna base, ya sea la base de sacrificio o alguna madera, una tabla, yo recomiendo empezar por profundidades muy pequeñas, porque hay partes en donde el desnivel puede llegar, por ejemplo, hasta 3 o 6 milímetros y la verdad la herramienta se va a enterrar demasiado y se va a forzar, entonces ahí pueden dañar la herramienta. Yo cuando hago el rectificado de la base de sacrificio empiezo por 0.1 milímetros, porque a veces la verdad no está muy desnivelada mi base. Para quienes tengan la base más desnivelada pueden meter 0.3 milímetros o incluso pueden meter 1 milímetro. Yo aquí hice este rectificado de 0.3 milímetros y yo prefiero hacerlo aquí a un ángulo de 90. Esto ya es a mi preferencia y les voy a decir por qué. Porque cuando yo lo hago a un ángulo de 90, la herramienta se va a mover sobre los ejes Y. Y como sabrán, lo que es el router CNC tiene el eje Y1 y el eje Y2. Son dos ejes que sostienen al eje X, que es el travesaño, el que está en medio. Y este eje X es pues solo uno, a diferencia de los ejes Y, que son dos. Entonces tiene más resistencia estarse moviendo de esa forma en el caso de la máquina que utilizo para los ejemplos. Pueden aplicarlo de esta forma, es como yo lo hago. En algunas ocasiones para tallados 3D lo hago a 45 grados porque deja mejor definición. Ahora sí que estos pequeños tips ustedes los pueden ir aplicando y si ven que les convence pueden empezarlos a utilizar o encontrar lo que a ustedes mejor les funcione con su máquina. Y básicamente pues esto es lo que sería un rectificado con la estrategia cajeado y con la herramienta que ya les mencioné. Vamos a ver la previa de la trayectoria visible. Es algo súper sencillo lo que es la trayectoria de cajeado. No tiene mayor complicación más que cuando ya se hace en la máquina, ustedes tienen que ser bien conscientes de que tienen que setear bien el cero en la superficie del material. Si hay mucho desnivel, tomar en cuenta eso porque su herramienta se puede enterrar de más en algunas áreas y forzarse. Tanto la herramienta como el motor de su máquina y la estructura si es que no es muy robusta. Para máquinas pues de potencias de arriba de 3 caballos de fuerza la verdad no hay mucho problema, pero sí tienen que considerar los desniveles. Y bien, básicamente este es el cajeado. Y bien, aquí tenemos otra cosa importante a tomar en cuenta para estas herramientas de diámetros amplios. Como verán tengo dos cajeados y se ven diferente en cuanto al paso de la herramienta. El paso representa los movimientos laterales. Como verán aquí tiene más pasos, es decir, la herramienta da un movimiento más pequeño y esto aumenta el número de movimientos que da hacia un lado, a diferencia de esta que tiene el paso más amplio, lo tiene al 60%. Aquí yo les recomiendo dejarlo al 30% o incluso al 45% para que no les deje muchas marcas de las herramientas. Luego por eso hay muchas marcas, cuando la herramienta pasa deja marcas porque el paso lo tiene muy amplio. Pero si las marcas las deja en cuanto al eje Z, es decir, unas más profundas y unas menos profundas, ahí sí ya sería un problema en el eje Z. En los cajeados que hagan más profundos, yo les recomiendo, por ejemplo aquí 10 milímetros, entradas en rampa. Ahorita van a ver la entrada en rampa, cómo la herramienta se mueve. Como verán, empieza a hacer ese desnivel y ya después entra directamente a desbastar lo que le indica la primera pasada. Esto de acuerdo a lo que ustedes hayan configurado en los parámetros de la herramienta. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco el tiempo invertido. Ya saben, si quieren herramientas me pueden mandar un mensaje por la página oficial. Por aquí también les dejo los datos en la descripción. Y ahí en la página oficial van a encontrar unas tarjetas respecto a los parámetros de las herramientas para que ustedes vean de qué se tratan y tengan una idea más clara, porque hay quienes no configuran las herramientas correctamente y ahí es donde la herramienta pues simplemente no puede hacer más. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto de la configuración de la herramienta. Hasta la próxima, gracias por su tiempo, un saludo para todos.